Soy Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Yo creo que nos conocemos prácticamente todos. Gracias a Denaria, socio de Madrid Foro, por organizar y presentar el quinto barómetro sobre la necesidad de permanencia del dinero en efectivo. Desde Madrid Foro, una de las 10 medidas que estamos pidiendo y trabajando con la Administración es subir el límite en efectivo, que ahora mismo está a 1.000, salvo que seas un político y pagues en sobres, que ahí te admiten 3.000, 4.000, lo que sea, subir de 1.000 a 3.000. Italia lo acaba de subir de 1.000 a 5.000, Meloni. Portugal lo ha subido de 1.000 a 3.000, el límite está en 10.000, pero aquí seguimos en 1.000 desde hace mucho tiempo, 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000 ahora mismo. Pensamos que el dinero en efectivo lo tenemos que defender, es un medio de pago más, no nos pueden obligar a pagar todo con tarjeta, que al final de nuestro negocio se lleva un 3 o un 1%, depende del tipo de tarjeta. Necesitamos defender el pago en efectivo, porque además eso es defender la libertad. Cada vez tenemos unos estados, y empezando por el español, que nos quiere tener controlado no solo en el mundo empresarial, sino a nivel personal, y la sociedad civil se tiene que defender ante ese acoso al que nos tiene sometido la Administración. Muchas gracias a Denaria, a Javier Rupérez y a Narciso Michavila, que va a explicar los resultados de este quinto barómetro, y al equipo de Denaria. Sin más, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la acogida. Muchas gracias por su presencia. Dos palabras fundamentalmente para presentar y agradecer a Narciso Michavila y a GAT3 el trabajo que vienen haciendo desde hace 5 años. Esta es la quinta encuesta que organiza Denaria precisamente para observar y saber y conocer cuál es la situación del efectivo en la ciudadanía española. Denaria nació hace 4 años, esta es la quinta vez porque comenzamos precisamente el 29 de septiembre del año 21 y empezamos precisamente con Narciso y con GAT3. Él es el que nos va a explicar y a presentar cuáles son los resultados de la encuesta de este año, cómo va el efectivo, cuáles son las reacciones que ha encontrado en la ciudadanía española, que es uno de los datos fundamentales para nuestro trabajo, saber exactamente dónde nos movemos y exactamente cómo estamos consiguiendo lo que nos parece central, que es precisamente la garantía de la libertad y de la seguridad en la utilización del efectivo en la vida económica. Narciso. Muchas gracias de nuevo a Denaria por confiar en GAT3 en esta encuesta que voy a presentar, que es ya el quinto barómetro, el primero después del apagón. Cobra especial valor porque si no hubiéramos hecho encuestas anteriores podríamos pensar que es que los resultados de la opinión pública española son consecuencia del apagón que hubo el 28 de abril. Y sin embargo volveremos a ver una vez más que la mayoría de las tendencias ya estaban en el terreno, que lo único que hace falta es saber investigarlas y saber, y eso es lo que nos permite a GAT3 en tantísimas cosas. En esta ya hace 5 años veníamos anticipando que había un gran divorcio entre decisiones empresariales, sobre todo de la Administración, no solo en España, has puesto el ejemplo de Portugal y de Italia, pero es que en países como Suecia fueron muchísimo más allá, intentaron prácticamente abolir el dinero en efectivo pensando que ya en el siglo XXI no tenía mucho sentido, y hemos visto como una vez más el ser humano ha cometido en un país tan avanzado como Suecia, ahora tiene que echar marcha atrás porque ve que es imposible que las sociedades modernas puedan vivir exclusivamente de lo digital, ¿no? Bien, pues voy a ir, no sé si se ve bien, pero bueno. El resultado, nuevamente, la ventaja además al ser siempre la misma muestra, el mismo, es representativo de lo que piensa la ciudadanía española. El campo está hecho a finales de septiembre, por lo tanto no podemos pensar que está muy contaminado por el apagón del 28 de abril. Está ya muy superado. Entre medias estuvieron las vacaciones, vamos, el verano, ¿no? Bien.
¿En qué medida cree usted que el dinero en efectivo es un medio de pago necesario? 8 de cada 10 entrevistados siguen considerando, y veremos que no ha habido un cambio ahí, no ha habido una ruptura, sino que es que ya antes del apagón, la mayoría de los ciudadanos, lo que hemos venido diciendo a lo largo de todos estos años, la gente apuesta por los nuevos medios, las nuevas tecnologías, pero es consciente de que en el dinero efectivo, como en tantos otros campos, ¿no?, de la economía gig, la solución no pasaba, pues si tengo la posibilidad de coger un Uber o un Cabify, quiero tenerlo, pero no quiero quedarme sin taxi. O si quiero poder alquilar un Airbnb, lo que no quiero es que al final eso suponga que en ciudades como Madrid, Barcelona o grandes capitales europeas, al final 1 de cada 4 residentes o, viviendas del centro de esas ciudades sean de turismo, de alquiler turístico, porque al final pues terminas expulsando a la población local, ¿no? Y así con tantas otras cosas que estamos viendo en lo digital, bueno, pues ha habido un boom en Tinder, pero Tinder ya está finalizando sus días, ¿no? Porque en este estudio, que lo ponemos de ejemplo en muchos otros análisis sociológicos, los cambios tecnológicos, que son cambios sociales e institucionales, están siendo tan acelerados que nos permite prueba y error de forma muy rápida. Y entonces estamos viendo de forma mucho más rápida que el ir explorando y ir dejando todo en manos de lo tecnológico no siempre es la solución. Lo estamos viendo en la educación de nuestros hijos, que pensamos que la pantalla va a sustituir al papel, y ahora todos los sistemas educativos del mundo occidental estamos echando marcha atrás. Pero es que en el propio comportamiento de nuestros adolescentes, que ya son absolutamente digitales, sobre todo las adolescentes, no han leído en papel nunca tanto en la historia de la humanidad. Hay cantidad de factores que lo analicemos con la espiritualidad de los jóvenes ahora mismo en el mundo occidental, o me da igual, Kenia, Filipinas, estudios que está haciendo GAT3 ahora en una decena de países, que llevamos ya varios años haciéndolo. De repente salta a la opinión pública cosas que nosotros ya estábamos viendo que estaban ahí de forma subterránea, que es esa vuelta a los básicos. Es decir, la gente no quiere prescindir del móvil, no quiere prescindir de todas las opciones que le da la tecnología, pero a su vez en cantidad de hábitos, y no es exclusivo de la sociedad española. Estamos volviendo de nuevo a los básicos. Estamos escuchando mucha música en streaming, pero estamos volviendo de nuevo a llenar los conciertos. Necesitamos presencialidad. Estamos utilizando Teams, Zoom, todos los proyectos que haya o posibilidades de reuniones o de llegar información, etcétera, pero necesitamos también viajar, necesitamos volver a... Bueno, pues, ¿por qué en el fondo, y es el hilo conductor de los 5 barómetros que hemos ido haciendo, el alma de las sociedades siempre tiene un fundamento, siempre tiene unos cimientos que son materiales? De ahí que creo que esté muy bien escogido el dinero en efectivo, lo que nos une. O sea, al final, y además tenemos que ser conscientes que el impacto de la IA, otro tema que estamos en GAT3 analizando en muchos países y que nos está llevando a muchos países a exponer la realidad de cómo la inteligencia artificial está impactando en las sociedades, en el mercado laboral. Al final, en este mundo tan acelerado de inteligencia artificial, o tienes bien asentados los pies en lo material, o al final pierdes el alma de esa sociedad. Entonces, sigue habiendo, lo veremos que no ha cambiado, sigue habiendo la percepción de que el dinero en efectivo es un bien público y que además, a diferencia de... pues vemos cómo se está dificultando en el último año. En los debates que tuvimos VTC Taxi, o da igual, es que al final, o sea, el progreso es encontrar el equilibrio, en libertad de horarios. Otro de los debates que ha habido muy intensos en España, al final, la clave está en encontrar ese punto de equilibrio en el que igual pueda haber suficiente libertad de horarios para poder vender pero que esa libertad de horarios no se convierta en esclavitud del trabajador. Siempre, como ha pasado en la historia de la humanidad con la política monetaria, o sea, el
prohibir que un ciudadano que en su día a día está demostrando que se está comportando de forma honrada no pueda pagar, hacer transacciones con dinero en efectivo, ponerle un tope de 1.000 euros, es estar tratándole de defraudador ya de partida. Y si encima a ese español le estás diciendo que si tú eres español no puedes pagar en efectivo más de 1.000 euros, ni siquiera para pagar unas deudas con Hacienda, ¿vale? Mientras está viendo que el que está al lado pagando, si viene del extranjero, puede pagar hasta 10.000, a partir de ahí se produce una ruptura de confianza que nos lleva a la crispación que tenemos ahora mismo. Entonces, hasta que al ciudadano, el político, el decisor, el empresario, no le trate como adulto, que no espere que ese ciudadano le trate al gobernante, al decisor, al empresario como adulto, ¿no? Bien, vemos que no ha habido cambios. Es decir, si solo hubiéramos tenido el año 25, pensaremos que de repente la gente ha pensado que el dinero en efectivo es importante en su día a día, ¿no? No, es que bajó un poquito en el año 23 y luego ha subido un poco, hasta el punto de que vemos que en el año 23, por cada entrevistado que nos decía que el dinero efectivo no era importante en su día a día, había otros 3 que te decían que sí era importante. Ahora es 1 a 4. Y cuando uno dice, pues yo eso no lo veo en mi día a día, bueno, es que a lo mejor en nuestro día a día estamos más en la calle Serrano de Madrid que en el conjunto de todo el país y en todos los estratos sociales y en todas las edades, etcétera, ¿no? Método de pago más utilizado. El método de pago más utilizado es la tarjeta, el 52%. Luego viene el dinero en efectivo, un 30%, y empieza pues, todas las aplicaciones de Bizum, etcétera. Ahí quiero llamar la atención que en aquellos que su renta es inferior a 1.200 euros, el medio de pago más utilizado es el efectivo. De ahí que el 28 de abril, cuando todos de repente pasamos a tener menos de 1.200 euros en nuestra renta, porque no podíamos disponer de ellos, echáramos en falta a aquellos que no tenían efectivo, echaran en falta el poder, ¿vale? El apagón, otra de las cosas que volvió a demostrar es que la gente no vive crispada y polarizada. La crispación son fabricaciones artificiales de una élite, sea en Brasil, sea en Washington o sea en España. Es decir, nos quedamos sin luz y en Portugal y en España no hubo incendios, no hubo saqueos, no hubo... No, pues en Nueva York en el año 73, sí, claro, vete a la crisis del 73, vete a ver cómo estaba en Nueva York, ¿no? Pero aquí en España lo que nos unió a todos fue las cervecitas y el dinero en efectivo, que al final el que había sido previsor y le prestó al otro fue el que pudo terminar yéndose a su casa en transporte público. El método de pago más utilizado... ahí seguimos teniendo la tarjeta, el dinero en efectivo baja, pero ojo, lo que va a sustituir al dinero en efectivo no va a ser el plástico, terminará siendo el sicilio. Y eso tenemos que ser conscientes que eso es poner toda nuestra soberanía al final en manos de multinacionales. A día de hoy en Estados Unidos, muchas de ellas. Pero es que la década que viene probablemente estén en China. Entonces, o nos tomamos en serio la importancia de la soberanía europea, la soberanía nacional, como vimos en el momento de la pandemia, de que no podía ser que compráramos todo más barato simplemente porque era el criterio, y cuando llegó el momento no teníamos ni respiradores ni fábricas de mascarillas, y ahora Europa, pues igual que con la defensa, no podemos estar externalizando nuestra defensa, ¿no?, al amigo americano, pues ¿de qué nos va a servir estar invirtiendo tanto en armamento si al final los pagos que se vayan a hacer los hemos deslocalizado en multinacionales extranjeras? Aspectos en los métodos de pago, ¿vale? Vemos que la tarjeta, pues depende del acceso a Internet, el efectivo. ¿Y cuál es la fortaleza del efectivo sobre todo?
garantiza la privacidad de las personas, es seguro ante el fraude o los ciberataques. Las tasas de delincuencia tradicional, convencionales, físicas, de delitos en la calle no paran de bajar. Es una buena noticia, en general en el mundo occidental, de forma especial en España, que es un mundo seguro, por eso tenemos tanto turismo, ¿no? Y sin embargo las estafas, los delitos en el mundo digital no paran de crecer. A las personas más vulnerables, a nuestros mayores, a los que tienen menos conocimientos, no hay nada que les pueda proteger tanto de la estafa como precisamente el manejo del efectivo, que es lo que siempre han podido controlar. Y luego es mucho más democrático. En el tema de la privacidad, ahora mismo que vuelve de nuevo pues, todo el debate de la corrupción, un partido, el otro, un caso, el otro, que al final es lo que le llega a la opinión pública y no solo en España, la sensación que tienen es ellos cada vez saben más de nosotros y nosotros cada vez sabemos menos de ellos. Menos de ellos del gobernante que está decidiendo sobre nuestras vidas o de las multinacionales que están decidiendo sobre nuestras vidas. Garantía de métodos de pago. ¿Cuál de los siguientes cree que se debería de garantizar a los consumidores? El efectivo en todo momento ha estado, desde el segundo barómetro, por encima, vamos, es consenso total. El 90% creen que hay que seguir garantizándolo. Luego la tarjeta de crédito también, y están subiendo los nuevos medios a medida que van avanzando, pues también consideran que tanto Bizum como Wallet pues debe de ser garantizado. Porque volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, para la gente no es uno u otro, sino que tiene que ser el ciudadano, el empresario, el trabajador, el que decida al final en qué momento le interesa utilizar más uno u otro. Por eso vuelvo de nuevo a lo mismo. No tiene ningún sentido que las únicas transacciones que pueda haber entre particulares, entre comerciantes, etcétera, esté reducido prácticamente todo a bancarizarlo, ¿no? Desaparición del efectivo. ¿Estaría a favor de que desaparezca el dinero en efectivo y solo existan medios de pago electrónicos? Bueno, pues seguimos ahí, ha bajado un poquito al 83%, pero los que están a favor de la desaparición del efectivo está en un 13%. Por lo tanto, no sabemos dentro de 20 años dónde va a estar la humanidad, pero desde luego, como en tantos casos, esto de pensar que a lo mejor yo termino con la libertad de los bancos en Inglaterra y con un único banco y todos los debates, ¿no? Abolicionista, antibolicionista, etcétera, al final va a ser la solución a todos nuestros males. Bueno, pues hay que agradecerle a los escoceses que mantuvieran la libertad de pequeños bancos, porque gracias a eso tuvieron una ilustración. Mientras en Londres no iban haciendo otra cosa que encadenar una crisis bancaria tras otra. O sea, pensar que al final, en mundos cada vez más complejos, la solución consiste en legislar cada vez más, y además en contra de un ciudadano que está demostrando que es muchísimo más honrado, con mayor sentido común, más solidario que sus gobernantes, no tiene ningún sentido. Preocupaciones por las formas de pago digitales. ¿Cuál de los siguientes aspectos le preocupa? ¿Vale? Volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, en los pagos digitales es que saben mi localización, lo que estoy consumiendo, y cuando uno va viendo que al final la privacidad de los ciudadanos en los diferentes debates no está garantizada ni siquiera por quienes tienen que garantizar nuestra privacidad, pues claro, el ciudadano ante eso dice, que conozcan el dinero que tengo en mis cuentas, mi localización, mis hábitos e intereses de compra. El euro digital. Se les ha preguntado que se ha oído hablar. Bueno, pues la mayoría de los españoles todavía no han oído hablar del euro digital. Han oído hablar, lógicamente, los que tienen mayor nivel de estudios, los que viven en ciudades más grandes y, bueno, pues los que tienen una edad entre 30 y 44 años. Pero la mayoría de la población a día de hoy todavía no ha oído hablar del euro digital. Acceso y uso del dinero efectivo, ya voy terminando, faltan muy pocas.
Consideran negativo el cierre de oficinas bancarias y cajeros, y eso se está dando cada vez más. Y eso hemos dejado de hablar en las grandes ciudades y en los platos de televisión de la España vaciada. Pero es que muchas de las legislaciones que se están haciendo de todo tipo, incluso en cuestión de vivienda, donde en principio no debería haber problemas de acceso a la vivienda, mucha legislación está yendo en contra del mundo rural. El cierre de oficinas y bancarias y cajeros en grandes ciudades, bueno, si te cierra pues la sucursal e incluso el cajero, siempre vas a tener otras opciones. Pero los sitios más pequeños, si tú les dejas sin acceso al dinero en efectivo, has matado la economía de ese lugar. Ahora hay mucho debate sobre cierres de nucleares, necesitamos... Bueno, bien, pero ¿de qué sirve que a lo mejor tengamos energía si luego esas economías no pueden... Es que no tienen ni acceso al efectivo, ¿no? La negativa de algunas administraciones a realizar cobros en efectivo. Y es que uno va por la España real y ves cantidad de carteles de no se admite en este ayuntamiento pago en efectivo. Cuando son ellos los que le tienen que estar dando servicio al administrado. Comisiones por uso en efectivo. Y luego los límites. El límite es verdad que hay una mayoría en contra, ¿no? Pero sobre todo lo que más rechazo produce en la sociedad española es al cierre de oficinas bancarias y cajeros. Que además hay muchas de las políticas de las grandes redes bancarias es yo ahora ahorro, ojo, porque a lo mejor a base de ahorrar tanto en cajeros, en personal, en sucursales, el día de mañana quien cierra eres tú enterito. Porque el día de mañana a lo mejor hay otros métodos de pago que, insisto, están en Silicon Valley o en Pekín. Efecto del apagón. Le hemos preguntado si a raíz del apagón de abril, pues todo son las cosas que sugería Europa, ¿no? Que deberíamos de tener todos. Bueno, pues el 60% consideran que deben de tener agua y alimentos básicos. Ahí la verdad es que el español medio hizo bien sus deberes, porque seguimos teniendo mucha afición a cocinar en casa, por mucho que nos digan, y porque hay mucha cultura de ello. Pero sin embargo, el dinero en efectivo, ahí sobre todo los más jovencitos, y el tener una radio analógica, todo este tipo de cosas, se descubrieron grandes diferencias generacionales, ¿no? Desde el apagón que se produjo el 28 de abril, ¿diría usted que tiene más efectivo que antes? Bueno, pues casi la mitad de los jóvenes, a raíz del apagón, han decidido tener más efectivo. Sus mayores no, sus abuelos, abuelas no, porque realmente ya pues tienen efectivo de forma habitual, ¿no? Y con esto pues he hecho una síntesis muy rápida. Hemos preguntado muchas otras cosas, pero vamos, esto es lo más importante. Muchas gracias. La verdad es que te llevamos escuchando ya hace 5 años, ¿verdad? Y lo que nos cuenta con una profunda seriedad y calidad analítica e investigativa Narciso Michavila es realmente determinante, ¿no? Para saber dónde estamos, ¿no? Es lo que nos sirve en Denaria para calcular qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos, cómo tenemos que proyectarnos y al mismo tiempo también cuáles son los resultados de nuestras acciones, ¿no? De manera que desde ese punto de vista para nosotros este acto de hoy es absolutamente central en nuestro trabajo. Sabemos que para todos aquellos ciudadanos que perciben menos de 1.200 euros al mes el efectivo es central. Sabemos que el efectivo es una garantía de libertad, de seguridad y de privacidad para una notable cantidad de ciudadanos. Sabemos que incluso, como nos acaba de decir Narciso Michavila, de nuevo, incluso a aquellos en un porcentaje importante de ciudadanos que no utilizan el efectivo creen que es necesario que el efectivo exista. De manera que desde ese punto de vista estamos en la buena dirección, ¿no? No digo yo, no vamos a presumir de que hayamos conseguido cosas de estas, estaban ya viviendo
en la ciudadanía, pero al mismo tiempo también nos conforta saber que el efectivo tiene una parte importante de la vida económica de la ciudadanía, ¿no? Y seguiremos con ello. Al mismo tiempo también, siempre lo hemos dicho, nosotros no estamos en contra, no vamos en contra de los sistemas digitales, ¿no? Y al mismo tiempo también Narciso nos cuenta exactamente cuál es la participación importante por demás de los medios digitales en la vida económica. Pero al mismo tiempo también tomamos nota de la reclamación de que el efectivo tenga una capacidad de presencia mayor. El límite de los 1.000 euros claramente no sirve. Al mismo tiempo también notamos y vemos y nos confirman que el efectivo tiene que tener una capacidad de acceso que en este momento no tiene debidamente. Al mismo tiempo también sabemos que las entidades públicas y privadas, y fundamentalmente las públicas, tendrían que tener una actitud mucho más coherente y mucho más positiva ante el uso del efectivo que en este momento existe. Y al mismo tiempo también recogemos con la, digamos, no digo yo con la satisfacción, pero al mismo tiempo también con el deber de constatar que para una importante mayoría de la ciudadanía el efectivo es un dato importante de su privacidad, de su existencia, de su proyección. Esos son los datos que nos transmite José Michavila, que hace un trabajo realmente importante. Y como digo, no únicamente se lo agradecemos, sino que para nosotros es un dato fundamental para la descripción de lo que estamos planificando y lo que estamos haciendo. Dicho todo lo cual, estamos a su disposición. Si hay preguntas, si hay inquisiciones, si hay dudas, estamos encantados de procurar contestarlos y desde luego al mismo tiempo también estamos dispuestos a seguir con el contacto que en este momento mantenemos con ustedes. Tienen ustedes la palabra, señoras y señores. ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna? Sí. Hola, muchas gracias. Soy Marta de Servimedia. Me gustaría preguntar respecto a la prohibición en muchos establecimientos pequeños de pagar con tarjeta de crédito si no hay un importe mínimo. Me gustaría preguntar si creen que eso es algo que ralentiza la entrada del dinero digital y de tarjetas de crédito en nuestra sociedad o que por el contrario lo acelera porque nos hace gastar más en estos establecimientos. Gracias. Yo te diría que eso está pasando mucho fuera de España, que todavía están, pues eso, con unos márgenes de tarjeta muy potentes, pero en España eso es ya prácticamente residual, ¿eh? Y te permiten pagos digitales de tarjeta, incluso de móvil, pero vamos, bueno, es que ahora ya está en el transporte público, puedes pagar así. Por lo tanto, o sea, yo creo que España se diferencia de otros países que precisamente no hay apenas comisión por pago en tarjeta, que lo vivíamos hace una década, por ejemplo. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Y que por otro lado, eso es lo que le gusta a la gente. Es decir, oye, no me cobres ni una cosa ni otra. No decidas por mí si tengo que pagar con tarjeta o tengo que... No, o sea, si yo me monto en un taxi, que tenga la libertad de poder pagarte en efectivo, con tarjeta, o ahora ya... pues es que hay cantidad de gente que se está reinventando y me puedes pagar con Bizum, ¿no? Un vendedor en la calle, ¿no? O sea, que eso es lo que quiere la gente, poder decidir, ¿no? Sí. Soy Rodrigo Cardona del País. Y yo quería profundizar un poco más sobre el tema de Bizum. Yo no sé si esta tecnología, bueno, que lleva unos años ya evolucionando y tal, no sé si puede incluso sustituir al pago con tarjeta. Me gustaría profundizar un poco más en el tema de Bizum y si de verdad va a sustituir a las formas de pago tradicionales. Gracias. Mira, y si quieres te podemos ver más el perfil de ese 11% que está en Bizum, ver dónde está, ¿vale? Qué perfil tiene, para que lo puedas analizar más a fondo. A ver, yo como he dicho antes, mi sensación es que al final lo que va a sustituir el dinero en efectivo, que seguirá existiendo,
Porque es que necesitas, eso es el debate ebullicionista, o sea, es que tú necesitas al final anclar algo tan importante como es el dinero, anclarlo a la realidad, ¿vale? Estará sometido al oro, al patrón oro o no, pero necesitas anclarlo, ¿vale? Las tarjetas terminarán desapareciendo y ahora viene el Bizum y luego lo que venga después, ¿no? A saber las criptomonedas por dónde evoluciona todo y tal, ¿no? Pero, de todos modos, si quieres, sí te podemos buscar. Además, como va aumentando, pues ver quién está más en Bizum. ¿Vale? Luego tendría que ver, Paula, no sé si hay muchas más preguntas relativo a esto que a lo mejor no hayamos puesto. Si hubiera más, te lo mandamos, ¿vale? ¿Más preguntas? Nosotros, también queda reflejado en la encuesta, insistimos de una manera, no porque lo hayamos inventado nosotros en Denaria, sino porque es parte de la legislación, la obligatoriedad de aceptar el efectivo como sistema de pago en España, que es una... por otra parte, tampoco lo ha inventado España, lo ha inventado la Unión Europea. Es decir, estamos traduciendo una disposición europea. Es muy clara la obligatoriedad de aceptar el efectivo como sistema de pago. La segunda parte de esa disposición es la cantidad que se puede utilizar. Los sistemas europeos marcan un límite de 10.000. Para todos aquellos que quieren marcar un límite, se puede hacer sin límite y, naturalmente, a partir de los 10.000 se pueden buscar varias cantidades. Nosotros estamos en el nivel más bajo, estamos en el nivel de los 1.000, ¿no? Y es evidente que eso no es suficiente para atender a esas necesidades de pago. Y estamos trabajando precisamente para elevar la cantidad, si es necesario, llegando a los 10.000, como hay ya varios países que lo tienen, ¿no? Y por otra parte también nos preocupa que en algún tipo de legislación nacional española existen disposiciones que desde ese punto de vista son ilegales, ¿no? Como por ejemplo la ley de vivienda, que establece que los pagos de los alquileres tienen que hacerse por transferencia, ¿no? De manera que eso es ir en contra de una ley que establece precisamente todo lo contrario. En este momento el Parlamento está considerando una serie de cambios en la ley de vivienda e estamos insistiendo para que eso sea uno de los mismos. Y al mismo tiempo, también, como queda reflejado en la encuesta, nos preocupa mucho el acceso, ¿no? Pero al fin y al cabo el efectivo necesita acceso y es evidente que en gran parte, y eso lo hemos estado viendo en estos últimos años, incluso antes, como los bancos han ido cerrando una enorme cantidad de sucursales y, consiguientemente, eso ha traído la desaparición de los correspondientes cajeros. Y eso nos preocupa, porque al fin y al cabo es una manera, y eso nos preocupa desde el punto de vista de la respuesta privada y desde el punto de vista de la respuesta pública. Sí hemos constatado que por parte del Tesoro público se están tomando medidas para garantizar el acceso al efectivo, pero es un tema central, ¿no? Y quiero recordarles también que desde ese punto de vista y en la misma línea de las actitudes, de las preocupaciones, de las convicciones que revelan las encuestas, nosotros tenemos un canal de denuncias en donde invitamos a todos aquellos ciudadanos que se han sentido privados de un derecho ciudadano, que es el acceso al efectivo, que nos lo hagan saber para tomar las medidas correspondientes. Estamos haciendo, y en algunos de los casos estamos consiguiendo respuestas significativas, como por ejemplo en alguna capital de provincia española que tenía el sistema de transporte público derivado exclusivamente al uso de lo digital. En este momento ya han vuelto a considerarlo y en este momento la posibilidad del uso del efectivo está allí. De manera que por ahí nos movemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, como decía al principio, la encuesta que prepara todos los años GAT3 y que dirige Narciso Michavila es fundamental. Fundamental para nosotros, pero de luego fundamental pero también para que los ciudadanos sepan, incluso yendo más allá del efectivo, no únicamente dónde está el efectivo, sino cómo está la sensibilidad ciudadana, la sensibilidad pública con respecto al funcionamiento de la economía, ¿no? Y nos parece realmente central. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, gracias Javier y Narciso.
Madrid Foro Empresarial, para pedir la subida del límite de pago en efectivo de 1.000 a 3.000, sobre todo es, ya que vamos a estar todos cogidos con la factura electrónica, el Verifactu, pues en el momento que entre sería bueno subir ese límite en efectivo. Sabemos lo que ha de decir el gobierno actual en este tema, pero ¿cuál es, según vosotros, la sensibilidad de cara a un futuro, suponiendo que gana el Partido Popular? ¿Qué sensibilidad tiene sobre este tema? Sinceramente no lo sé. Nosotros tampoco, ¿eh? O sea, a ver, yo lo que sí quiero insistir es que muchos de los males de nuestra sociedad, que pensamos que es exclusivo nuestro de esta época o de este país, muchos de los debates, de los problemas, se están dando en todas las democracias, en todos los países. Y luego ya las soluciones habrá que ver cada uno cómo está aplicándolas. Pero no es un debate muy... O sea, no... Quiero decir que a lo mejor este gobierno pues hubo un momento incluso que tuvo la tentación de llegar a legislar, a prohibir el dinero en efectivo. Pero no era algo exclusivo de este gobierno en España. Es que en Suecia prácticamente lo hicieron y ahora están echando marcha atrás. O sea que, y sinceramente creo que al final, como la realidad se termina imponiendo, y ya que, oye, este gobierno ha tenido que cambiar de criterio en muchas cosas, y Europa también. Cambio de opinión. Bueno, pero, o sea, que es que al final se acaba imponiendo. Y vamos a ver, lo que no puede ser es que el legislador esté legislando exclusivamente, o sea, yéndose al extremo, para llevar al límite de lo imposible, ¿no?, el ser estafado por el ciudadano. Porque entonces, al final, deja desprotegido al más vulnerable en la sociedad. Porque la mayoría de las estafas ahora mismo no son del ciudadano que está intentando evadir sus impuestos al fisco, que los hay y lo estamos viendo en los medios. La mayoría de las estafas, que va a ir a más cada vez por la inteligencia artificial, es esas estafas de forma rápida que le está llegando a los más vulnerables y a veces gente con mucho nivel y tal. Bueno, o sea, es que en grandes bancos, la semana pasada en España, altos directivos de bancos les están haciendo entrevistas en Teams, en Bizum y tal, con personajes ficticios y diciéndole que hagan operaciones, o sea, bancos americanos con sede en España. Entonces, esa es la mayor de las estafas. Y la mayor de las estafas ahora, en el 2025, no viene por el dinero en efectivo, viene por necesito que me apruebes esta operación rápidamente. O sea, el mayor amenaza, la mayor debilidad que ahora mismo frente a las estafas es esa sensación de inmediatez de que tengo que darle rápidamente a mi hija, que me ha pedido por Bizum, a ese directivo mío de la empresa que me acaba de contratar, a ese... Entonces, si el legislador está legislando para evitar que a la administración le estafen, lo que está haciendo es ponernos a todos en manos, al quitarnos la protección del slowdown, de pensar con tranquilidad, de si todas esas operaciones se hicieran en dinero en efectivo, claramente pensaríamos y diríamos, ¿qué es esto de que tengo que hacer de repente una transferencia a un número que no corresponde? ¿Qué es esto de...? ¿Vale? Y eso se está disparando. Esa es la estafa que se está disparando, no la del dinero en efectivo. La estafa digital por las urgencias y las inmediateces. Sí, ese es nuestro análisis también. Comparto plenamente, compartimos. También en Madrid, Foro Empresarial, estamos muy preocupados con el euro digital, ¿no? El euro digital, Trump, en este momento es una incógnita. ¿Vosotros creéis que en un futuro habrá formas de pago europeas que todos aceptaremos quitándonos las americanas, o creéis que no llegaremos a esa situación en un futuro? A ver, si nos sirve, porque bola de cristal no tengo, pero es verdad que en España tenemos una sensibilidad respecto a la privacidad que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la alemana. O sea, en Alemania los vehículos no pueden tener la matrícula... es decir, tú en España entras ya en un gran almacén
y te abre automáticamente la barrera si tienes tarjeta en ese gran almacén. Eso en Alemania es impensable. O sea, el alemán tiene un sentido de la privacidad extraordinario, que tampoco es bueno, porque les está impidiendo avanzar, por ejemplo, en tratamiento médico, cosa que en España, ahí en el diagnóstico, hago mucho más. Pero es porque tuvieron unos años 30 con la Gestapo y luego la mitad de Alemania, pues hasta los años finales hasta los 80, finales de los 80, una Stasi. Entonces, para ellos, la privacidad es fundamental. Por lo tanto, yo creo que el euro digital no sé cómo avanzará, pero que va a tener muchos más mecanismos de control para no entrar en la privacidad, ahí sí creo que el efecto de Bruselas va a funcionar. Nosotros tenemos dudas con respecto al euro digital. La duda fundamental es que no acertamos a ver qué es lo que el euro digital añadiría a lo que ya existe, ¿no? Al fin y al cabo, el euro digital es una parte de un sistema digital, como su propio nombre indica. Ya tenemos digitalización suficiente en el funcionamiento de la economía, ¿no? De manera que esa es la duda principal. Segundo, no es únicamente nuestra duda. Efectivamente, hay muchos sectores europeos que tienen exactamente la misma duda, ¿no? Y eso está retrasando también la puesta en marcha del euro digital, que hace todavía pocas semanas, pocos meses, parecía que iba a comenzar a funcionar inmediatamente, ya nos dice que antes del 27 no va a funcionar. Tercero, lo que es evidente es que el euro digital lo que va a poner, y lo apunta Narciso, es un control en el Banco Central Europeo, ¿no? Que también suscita toda una serie de dudas. De manera que, ¿qué es lo que el euro digital añade que ya no tengamos, ¿no? Y tiene sentido que el Banco Central Europeo adquiera esa capacidad de control sobre el funcionamiento de los europeos. Y el tercer punto es que al final estamos hablando también de límites. Nos dicen que sería únicamente de 3.000 euros. Hombre, a estas alturas de la película algo más necesitaríamos. Ahí estamos trabajando también. Estamos trabajando, tenemos relaciones con los sectores en el Parlamento Europeo que se están ocupando precisamente de ese tema. Sectores que, por otra parte, no es que compartan nuestras preocupaciones, pero ven todas las dudas que el tema suscita, ¿no? De manera que por ahí estamos y seguiremos trabajando en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues, ¿algo más, Narciso? Muchísimas gracias por su presencia aquí. Quiero decirles que Denaria está a su disposición para todo aquello que les parezca oportuno, necesario, conveniente trabajar. Estamos contentos, razonablemente contentos de nuestra tarea. Nos parece que es una tarea que naturalmente tiene perfiles económicos, que tiene perfiles monetarios, pero fundamentalmente que tiene perfiles ciudadanos y sociales, ¿no? Lo que estamos procurando por todos los medios es que el ciudadano, cualquier ciudadano, venga de donde venga, viva donde viva, tenga la edad que tenga o la capacidad mental que tenga, pueda sentirse razonablemente bien en el sistema económico. Eso nos parece central. La inclusión. Eso sería un poco la palabra clave de nuestra actitud. Y ahí estamos, y como digo, estamos completamente a su disposición por si tienen alguna duda, por si tienen alguna propuesta, por si tienen alguna idea en la cual podríamos trabajar. Estaríamos encantados de trabajar con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que